escritor inglés John Galsworthy dijo: el valor de un sentimiento se mide por la cantidad de sacrificio que estás preparado a hacer por él. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Oigan lo que dice, el valor de un sentimiento. Y hay que medir el valor de los sentimientos porque no todos los sentimientos son válidos. Veamos cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No me parece justo que se esté sacrificando mientras hay alguien más que se tiene que hacer responsable. A mí lo único que me preocupa y me interesa es su estabilidad emocional. Lo demás ya está cubierto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Jesús, María y José. ¿Qué edad tú tienes? 11 años. 11 años. ¿Y esta dama es tu mamá? Sí. ¿Usted le dio permiso y autorización a Jesús para estar aquí presente hoy y demandarla a usted? Sí, doctora, yo estoy de acuerdo porque necesito también resolver esta situación. Ok. Bueno, explícame por qué demandas a tu mamá Alejandra y qué exiges para resolver este conflicto. Okay. Yo estoy demandando a mi mamá porque yo necesito saber dónde está mi papá y que pague por todos estos años de manutención. También porque yo necesito que mi mamá pare de trabajar como una stripper. Tú tienes 11 años. Sí. Pero imagínate tú, 11 años. Él tiene 11 años. Sí, doctora, él es un niño muy brillante. Qué valiente tú eres. ¿Y por qué eres tan valiente? Porque yo necesito que esto cambie. Pero es tu naturaleza, enfrentar las cosas así de esta manera tan directa. Sí. ¿Cómo tú te enteraste de eso, que tu mamá es stripper? Le explico, doctora. Hace unas semanas, yo tengo un amigo que se llama Gianfranco y él tiene un hermano mayor. El hermano mayor hizo una fiesta y en la fiesta ellos contrataron a una stripper. Gianfranco llegó más temprano de lo esperado a la casa con sus papás y se dio cuenta de que la stripper era mi mamá. Y te lo dijo. Y claro, al próximo día en la escuela me comenta que vio a mi mamá que estaba bailando como una stripper. Cuando tu amigo te cuenta esto, ¿qué hiciste? No sabía cómo reaccionar, estaba en shock, necesitaba alguien, no sé, no podía reaccionar, no quería nada que ver con mi mamá. ¿Hablaste con ella? ¿Pensaste en hablar con tu mamá? No. En ese momento yo dije, no más con mi mamá, y desde ese momento también, como los rumores corren tan rápido en la escuela, ya el resto de mis amigos ya se habían enterado. Por esta razón, yo llamo a mi niñera. Y se lo cuentas a ella. Y se lo cuento a ella. Y claro, al final, claro, mi mamá llega a la casa y no me quedó otro remedio sino... confrontarla con la información que tú exacto. tenías. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue la conversación entre ustedes? Ella me dijo, bueno, hijo, siéntate, sí, que ella realmente era una stripper para poder conseguir el dinero para mantenerme, que era la única manera de conseguir todo el dinero para las clases de violín, más las clases de béisbol, más las clases de... porque tú tomas clases de violín. Sí, tomo varias clases por separado. Ok, entonces hablas con tu mamá y tu mamá te confiesa que es cierto lo que está pasando. Y durante esa confesión también me explica de que esto también está pasando por mi papá, que al parecer, que según lo que ella me comentó, mi papá realmente es mi tío. Me voy a volver a sentar en la silla. Yo veo que tú estás en control aquí de toda esta situación. Claro. Y seguimos hablando de esto. Entonces resulta que tu papá es tu tío. Sí, mi papá es mi tío político. ¿Y qué tú le dices a tu mamá cuando te confiesa esto? No sabía cómo reaccionar, pero vi que ella de verdad sentía que yo necesitaba volver a la casa con ella. Ella se notaba que se sentía triste, ¿no? Yo volví para la casa con ella y todo bien. Yo empiezo a buscar maneras, ideas, empiezo a buscar
alguna manera de arreglar este problema. Yo no quiero que mi mamá sea una stripper porque me están haciendo bullying a mí, pero también que a mí me parece un trabajo indignante. Obviamente, si fuera otra persona, yo sé que es un trabajo y hay personas que lo usan como trabajo. Pero cuando es tu mamá no es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Yo creo también igual que tú. Yo creo no igual que tú. ¿Cuál es la solución que se te ocurre? La solución que encontré, y por lo que estoy haciendo esta demanda, es que mi papá se aparezca, porque mi papá está aquí, en Estados Unidos. Durante la charla mi mamá me lo comentó. Y te dé manutención. Y me dé manutención por los 11 años y de aquí a que yo sea mayor. Perfecto. Me parece genial, además es tu derecho a recibir manutención. Ahora, una pregunta más antes de que tu mamá responda. Sí. ¿Esto te va a dar ganas de conocerlo, de tener alguna relación con esta persona? Depende si ha cambiado, porque mi mamá ha dicho que es un alcohólico, que claro, es un salvaje, por lo tanto, si ha cambiado, claro, mi padre. Y si ya ha veremos. cambiado, pues... O sea, que esa parte está en ya veremos. Sí. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso, Alejandra, y a la vuelta, pues, le responde la demanda a él. Regresamos después de este corto receso. Yo no quiero que él conozca, que ese hombre se acerque a mi hijo. Él dice que es su tío. ¿Quién es? Una noche él llegó... No, escúchame, no escuches. Tápate las orejas. Doctora, escúchame. Caso cerrado. Caso cerrado. Jesús demanda a su mamá Alejandra. Él quiere saber dónde está su padre biológico para que éste comience a pagar manutención, pague la manutención atrasada que debe, que son 11 años, y ayude a su madre para que su madre pueda parar el trabajo que está desempeñando en este momento y del cual él se enteró de una manera realmente incómoda. Por decirlo, incómodo. Él se entera por un compañerito de escuela de él que su mamá está trabajando de stripper para mantenerlo a él. ¿Y por qué no le das el nombre del hombre? ¿Dónde está el tipo para que pague su manutención? Doctora, primero que nada quiero decirles que estoy súper orgullosa de mi hijo. Él es un chico súper maravilloso, como lo pudo notar. Esta es una situación muy difícil para mí porque yo no quiero que él conozca, que ese hombre se acerque a mi hijo. Él dice que es su tío. ¿Quién es? Es un hombre, ¿verdad?, que es alcohólico, que Pero es agresivo. ¿Es su tío? Sí. Las circunstancias, como pasaron las cosas, son muy penosas y de verdad yo vivía con mi hermana, que tiene 10 años mayor que yo. ¿Este es el marido de tu hermana? El esposo, el marido de mi hermana. Ok. Es mayor que yo 10 años y vivíamos con mi sobrino. Yo lo conocí a él desde pequeño y yo siempre sentía que él me miraba o que cuando ya empecé a crecer, ¿verdad?, sentía como algo extraño, pero uno a veces no cree que sea Que la eso. persona llegue a eso. Exacto, entonces de repente yo iba a la cocina y casualidad él también estaba en la cocina y en las noches yo me acostaba a dormir y sentía una presencia de alguien y yo no abría los ojos con tal de que esa persona... O sea, ¿Y tu hermana no se percataba de esto? No, mi hermana es súper sumisa con él es un hombre agresivo con ella, llegaba tomado, ella sabía de otras mujeres que tenía y ella lo único que le gusta es su familia y no romper ese núcleo familiar. Y... Los compromisos que la gente hace por las... Doctora. Ven, acércate. Compromisos que la gente hace por las ideas que se hace de lo que debe ser una familia. Está mal, no hagan compromisos de esta manera. Doctora, lo que pasa es que no quiero que él escuche. Ok. Una noche él llegó... No, escúchame, no escuches. Tápate las orejas. Doctora, escúchame. Una noche yo estaba sola
Y él llegó y se acercó. Y yo le dije que qué estaba haciendo. Y él le agarró y se me tiró encima, me tapó la boca y abusó de mí. Y me dijo que no dijera nada. Yo estaba muy joven, yo tenía 18 años, no sabía qué hacer y me quedé paralizada. Tenía mucho miedo porque mi hermana no quiere destruir su familia por nada del mundo y no tenía dónde yo vivir. Ahora escucha. ¿Cuándo te enteras que estás embarazada? A poco tiempo después yo me entero que estaba embarazada y yo casi me vuelvo loca, no tenía para dónde ir, estaba desesperada. Y lo único que pensé fue con quién hablo para decirle, y lo único que pensé es el familiar mío directo, que es mi hermana. O sea, que a ella le contaste. A ella yo me acerqué y le dije, y me dijo que yo era una zorra, que era una loca. Ella no me creyó a mí, ella pensó siempre que era yo la que estaba insinuándomele a su esposo. Y yo salí corriendo, me metí al cuarto y empecé a llorar y dije que iba a perder el niño, que iba a hacer todo lo posible para no tener ese hijo. Y bueno, pasó un rato y ella fue a tocarme la puerta antes que este hombre llegara a decirme que ella no podía permitir que, o sea, porque ella me crió prácticamente, yo también era como su hija. Y aparte de eso, ella es muy sensible con los hijos, con los niños, en realidad. Ella insistió en que tuvieras tú. Que yo lo tuviera, yo le decía que no, yo estaba desesperada, doctora, o sea, podrá imaginarse. Y bueno, nada, cuando yo tengo mi hijo, ¿verdad?, ella me dijo que lo iban a presentar, lo fuimos a presentar. Yo estaba indignada, yo estaba molesta, pero yo era una niña. O sea, a pesar de que tenía 18 años, yo venía criada por ellos y yo no tenía casa donde vivir. O sea, que él lo inscribió. Sí, lo presentó. Yo tiene el apellido de él. Y me fui a vivir a casa de mi amiga, de una amiga, después que el niño nació. Y ahí trabajé, hice muchas cosas y empecé a aplicar para venirme para los Estados Unidos, una residencia, varias veces hasta que salió la residencia cuando el niño tenía 7 años, para un mejor futuro. Entonces viniste para Estados Unidos. Vuelve allá a tu padre. Entonces viniste a Estados Unidos hace más o menos, ¿qué? 3 años. Hace como 3 años me vine a los Estados Unidos y usted sabe lo que es la vida de un emigrante, súper difícil. Yo pensé que era otra cosa. Antes de irme le dije a mi hermana, o sea, me apareció otra vez por allá porque yo tampoco quería ver a ese hombre y le dije que por favor me firmaran que yo me iba con mi hijo y ellos me firmaron y me vine. Naturalmente. Entonces yo comencé buscando trabajo y como no tenía el idioma o sea, no conocía a nadie acá, conseguí un trabajo en una cafetería y como usted entenderá, ganaba muy poco para 2 personas. Era mi hijo y yo, meterlo al colegio, el transporte. Cuando yo me doy cuenta, aquí se paga por todo, el seguro del carro, la gasolina, o sea, todo. Y tuve que trabajar en la cafetería por un tiempo y cuando yo veo que la cosa estaba apretada, empecé a buscar otro tipo de trabajo y una compañera mía me vio desesperada y me dijo, oye, yo trabajo en un club que bailan, de stripper. Y yo accedí, o sea, al principio me quedé horrorizada, pero después accedí y dije, no era lo que yo quería. Vamos a ser sinceros, es un trabajo que da mucho dinero. Da mucho dinero, y doctora. en poco tiempo. ¿Alguien tiene testigos aquí? Yo. Perfecto. Pero seguimos hablando contigo un poquito más. Hacemos un corto receso y regresamos con más de este increíble caso. ¿Y la dirección de dónde están tú la tienes? Sí la tienes, no me digas que no. Lo único que tienes que tener es miedo a que no me des la dirección. ¡Dame la dirección! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Si se acaba de unir a Caso Cerrado, le voy a dar los hechos de este caso. Y luego siga viéndolo, para que entienda realmente la profundidad que tiene. Jesús tiene 11 años de edad. Él está exigiendo saber la dirección de donde vive su padre biológico, porque él quiere que este hombre pague manutención para ayudar a su mamá. Él acaba de descubrir hace poco que su mamá, para poder mantenerlo aquí en Estados Unidos, trabaja como stripper. Que él considera es un trabajo, pero indigno para su mamá. Ahí están los hechos. Nunca voluntariamente te pagaron nada. No, nunca, doctora. Yo no le dije dónde yo estaba, yo no... Pero ellos saben que tú estás aquí ya. Sí, ellos saben que yo estoy aquí.
Y tú sabes que ellos están aquí también. Sí, yo me enteré que ellos están aquí. También. Ok. ¿Y la dirección de donde están tú la tienes? Sí la tienes. No me digas que no. Tú eres una mujer joven, inteligente, yo lo sé. Tú sabes dónde están. No, pero es que yo no quiero, doctora. Pero escúchame. Porque es un desequilibrado, un loco. O sea, Yo comprendo que si él se lo lo quiere es. llevar ¿Pero y qué pasa si cambió? No, ¿qué pasa ¿Y si qué tal se si lo quiere cambió? llevar 3 días por ahí yo sin saber, alcohólico, lo desequilibra después de tanto sacrificio que yo he tenido con él? Alejandra, pero tampoco lo puedes proteger del mundo entero porque la realidad es que él se va a encontrar con mucha gente desequilibrada en este mundo. Yo sé, Y pero eso es no lo va a súper- desequilibrar yo a no él. quiero que lo vea pues, de esa circunstancia porque... Vamos a Pero es pasar que al no hay testigo del necesidad. demandante. Yo comprendo. Eso no quita de que él tenga la obligación de pagar. Y este niño tiene la razón en ese sentido. Él tiene que pagar la manutención. Pero yo le he dado todo, yo no necesita importa, nada. no es. Esto no yo significa trabajo que tú... 5 horas más si es posible, pero No, no. pero es que ya no tienen que ver nada más que ser stripper. Es que te veo nada más cuando me recoges y me llevas al colegio. Correcto. Es pasar más tiempo con ella. Sí. Es pasar más tiempo con tu madre. Claro. Pero, o sea, que si claro. ella tuviera que trabajar menos, tú pasabas más tiempo Yo con me ella. compré un guante Yo la de entiendo. béisbol para jugar con él, Buenas doctora. tardes. Hola, doctora, buenas tardes. Su nombre es Rebeca. Rebeca, sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú quién eres? Yo soy la que cuido a Ah, esa es Jesús. tu niñera. Sí. Ah, qué bien. Tengo 2 años cuidando a Jesús y vengo ahorita porque estoy muy afectada por la situación de ellos, sobre todo de él, porque... Tú sabías la verdad siempre. Sí, sí, porque yo tengo confianza con ella. Ustedes dos se llevan bien. Sí. Pero yo soy la que paso más tiempo con él, sobre todo en las noches cuando él siento que él le hace falta la compañía de su mamá en la noche para hacer la tarea, para compartir con él películas, juegos, y lo siento que él necesita ese afecto de la madre en la noche, sobre todo a veces en la noche se despierta como asustado y yo tengo que estar ahí con él y yo pienso que ella debería dedicarle más tiempo, sobre todo ese tiempo allí. Sí, lo que me estás diciendo que aún con su madurez, con luce tan seriecito, es un niño, que tiene 11 necesita años, ¿sí? tiempo con su mamá. ¿O tienes tanto deseo de tener a un padre? Te pregunto sinceramente. No, hijo, por Dios. ¿Tienes deseo de tener un padre? Sí. Te hace falta una figura paterna. Sí. Pero él no es un Que si padre. tu mamá también tuviera más tiempo libre y menos tiempo de trabajo, quizás hasta Sería podía diferente. conocer a una persona nice, Exacto. con quien tú pudieras... Mira lo que te estás robando. Pero es que no quiero... Pero es que ese señor tiene que pagar por Pero estos tú 11 quieres años que y sea tu más. padre. Tú lo quieres ver después de todo lo que La has sabido de doctora él. Madeline Hernández, que pase, por favor. Me va a hacer falta que me des la dirección de esa persona. No la tengo, doctor. Sí la tienes. Hijo, ¿no eres feliz conmigo así como estamos? ¿Para qué quieres a ese hombre? Pero es que esto no es cuestión de felicidad, No, esto es cuestión pero de que él quiere él pasar quiere más manutención. tiempo contigo y tú tienes que trabajar muchas horas para mantener el estándar de vida que es el correcto que tú le estás dando a él. Pero le estás robando a él algo de lo más increíble que uno puede darle a sus hijos: tiempo. Viendo a este muchachito, ¿cómo usted analizaría esta situación de este muchachito? Bueno, lo que veo es que es un niño súper maduro y vemos que la capacidad intelectual de él es bastante avanzada. Sí considero, doctora, que creo que sería bueno que él pudiera conocer a su papá. Creo que es un niño, aparte de la preocupación que él tiene con su mamá, también estoy viendo una necesidad de saber quién es su papá. Es una curiosidad muy normal en todos los niños que le falta un padre. Así que para él psicológicamente es importante y que él decida, como usted dijo, si quiere tener una relación con esa persona o no. Yo también lo creo. Y tú no tienes que tener miedo. Ven, lo único que tienes que tener es miedo a que no me des la dirección. Dame la dirección. Dame la dirección. Ah, y tú la tienes aquí. Tú la tienes aquí. Ok. Ven acá, mira cómo yo quisiera lidiar con esto. A ver si tú y yo estamos de acuerdo. Al fin y al cabo, tú eres el demandante de este caso. Y yo la que va a buscar la solución. Yo tengo aquí lo que tú quieres. Pero yo quiero hacerlo de esta manera. Yo quiero darle esto a producción. Yo quiero que producción contacte a tu papá. Y yo quiero pedirle a tu papá que venga aquí. No, doctora, por favor. Y arreglemos esto aquí. Pero no hay otra manera de no traerlo, de no estar, que no esté en Si él hace contacto. algo,
Escuche Si él me hace alguna cosa, podemos venir aquí, yo le digo a la doctora, Claro. y la doctora nos echa una mano. Exactamente, y aquí está Ignacio y Roberto que nos echen 2 más. Oye lo que te voy a decir. No trates de evitar lo inevitable en esta vida. El día que tú decidiste tener a esta criatura, qué bendición que lo hiciste, ¿eh? Tú sabías, dentro de tu cerebro, que es mucho más rápido que nosotros y que el tiempo, que este momento iba a llegar, que él iba a querer conocer a esta persona. No evites lo inevitable, ¿ok? Vamos a hacerlo así. No. Va a ser así. Tranquila. Confía. Ahora te toca confiar a ti un poco. Concedida tu demanda, vamos a actuar como tú y yo hemos acordado. Y por ahora es un caso cerrado, está aquí, pero lo volvemos a abrir para resolver lo de tu manutención y que puedas pasar más tiempo con tu madre. Muchas gracias, doctora. He dicho caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Yo estuve casado con este individuo aquí. Me metió a la droga, me metió al alcohol, me atraía hasta mujeres a la casa. Hacíamos trío y Dile a los ella le golpes que tú me gustaba. dabas, doctora, pregúntale los golpes que él me daba. Me ha puesto mi vida y la de mi hijo que está por venir en peligro. Pero vas a tener un hijo. Sí, señora. ¿Y cuántos meses de embarazo tienes? 7 meses. Pero no se te notan. No soy yo, mi esposa. ¡Ah! Caso cerrado. Yo sentía una soledad, una depresión, no dormía por las noches. Entonces yo estaba comiendo para llenarme ese vacío. Entonces un día llegué a pensar en tomar la decisión de tener una